El mundo está lleno de misterios extraños y sin resolver, desde crímenes que se han convertido en casos sin solución hasta preguntas sobre el universo. Tanto los misterios pequeños como los grandes pueden ser igual de desconcertantes. La estrella de Tabby es uno de los objetos más misteriosos que hemos observado en el universo. Durante más de 100 años ha sido observada por astrónomos, pero solo recientemente se han notado los extraños efectos de luz provenientes de la estrella. Siguen siendo un misterio y se han propuesto explicaciones que van desde nubes de polvo hasta tecnología extraterrestre. La estrella de Tabby está ubicada a 1470 años luz de la Tierra en la constelación del Cisne. No se puede ver sin un telescopio y al principio no parece nada fuera de lo común en comparación con las estrellas que la rodean. Fue solo con una observación extensa que se notó algo misterioso. En 2015, científicos ciudadanos estaban revisando datos del telescopio espacial Kepler de la NASA como parte del proyecto Planet Hunters. El objetivo era localizar posibles exoplanetas, planetas que orbitan alrededor de estrellas distintas al Sol. Estos planetas son imposibles de detectar directamente, pero cuando pasan frente a su estrella anfitriona, causan una pequeña disminución en el brillo. Esta disminución en el brillo puede ser detectada, y esto es lo que los cazadores de planetas buscaban mientras revisaban los datos. La estrella de Tabby mostró cierta disminución en el brillo, pero no se parecía a nada más que el proyecto hubiera encontrado. La disminución era más errática, había un debilitamiento gradual de la luminosidad de la estrella, pero también caídas grandes ocasionales, que luego se recuperaban gradualmente. Las caídas en la luz eran tan grandes que si fueran causadas por un planeta, el planeta tendría que ser la mitad del tamaño de la estrella. Estas caídas más grandes eran irregulares y no parecían seguir los patrones ya observados en otros exoplanetas. Los astrónomos profesionales se dieron cuenta del misterioso objeto y comenzaron estudios más extensos. Pero antes de que se pudiera recopilar mucha información, ya había comenzado la especulación sobre qué causaba el misterio. Una de las teorías más imaginativas captó la atención de los medios no científicos. Sugería la presencia de vida extraterrestre más avanzada que la de la Tierra. Una esfera de Dyson es una tecnología hipotética que una civilización avanzada podría usar para satisfacer sus necesidades energéticas. Toma la forma de una megaestructura que rodea la estrella y captura energía, la cual luego puede ser utilizada por formas de vida. Un paso por debajo de esto está un enjambre de Dyson, que tomaría la forma de numerosos satélites viajando alrededor de la estrella en sus propias órbitas independientes, cada uno recolectando energía. Teóricamente, un enjambre de Dyson provocaría un oscurecimiento de la luz de la estrella, pero esto no se acercaría a explicar la mayoría de los datos observados. No hay razón para que un enjambre de Dyson sea una mejor explicación que los objetos que orbitan la estrella de manera natural. También está el hecho de que la estrella de Tabby es una estrella de secuencia principal tipo F, la cual tiene una vida mucho más corta que nuestro propio Sol. Es poco probable que algún planeta que orbite la estrella pueda desarrollar vida lo suficientemente avanzada como para ser capaz de lograr una hazaña tecnológica así. Cuando los científicos recopilaron más datos, encontraron algo interesante. La luz de la estrella de Tabby no se atenuó de manera uniforme. Había menos atenuación en el espectro infrarrojo que en el ultravioleta. Esto sugiere que lo que está causando la atenuación es muy pequeño, mucho más pequeño que cualquier satélite en órbita. En cambio, los científicos sugirieron que una nube de polvo era responsable de la atenuación. Sin embargo, esto tampoco explica todos los datos. No explicaría las caídas breves pero muy pronunciadas del brillo, y tampoco explica por sí solo de dónde vino el polvo. Otra teoría más reciente es la posibilidad de que una exoluna huérfana sea la culpable. Nunca se han detectado exolunas, pero teóricamente son posibles. Si una estuviera orbitando un planeta que fue destruido cerca de la estrella de Tabby, existe la posibilidad de que la Luna continúe orbitando la estrella por sí sola. Si estuviera lo suficientemente cerca, la estrella lentamente iría desprendiendo el material de la Luna, dejando atrás una nube de polvo, pero también objetos más grandes que podrían explicar la incidencia de oscurecimientos mayores. Es poco probable que los extraterrestres sean los responsables del misterio de la estrella de Tabby, pero los científicos aún no han encontrado una explicación completamente satisfactoria. La estrella podría ser algo diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. El 27 de abril de 1813 estalló la Batalla de York y formó parte de la Guerra de 1812. Se libró en lo que hoy es Toronto, Canadá, cuando las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque anfibio sobre la ciudad y decidieron saquearla. Los edificios parlamentarios y públicos fueron incendiados y los almacenes fueron completamente destruidos.
Esto dejó al ejército británico tambaleándose, ya que York fue ocupada y varias antiguas colonias británicas se perdieron. Esto no le cayó bien a los británicos, y en 1814 decidieron tomar venganza. Pero no atacarían York como uno podría esperar. Decidieron atacar Washington en su lugar, ya que era la capital de Estados Unidos. Las tropas británicas, lideradas por el mayor general Robert Ross y el almirante George Cockburn, llegaron a las afueras de la ciudad el 24 de agosto de ese año y se encontraron con soldados estadounidenses. Se desató una escaramuza, pero los estadounidenses fueron rápidamente superados y se vieron obligados a retirarse hacia la ciudad. Los británicos no perdieron tiempo y también avanzaron hacia la ciudad, donde rápidamente tomaron el control del área, pero no se conformaron con simplemente ocupar la capital. Decidieron darle una lección a los estadounidenses saqueando la ciudad, tal como se había hecho en York años antes, y los resultados fueron desastrosos. La Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y otros edificios gubernamentales fueron incendiados, y de manera bastante notable, ni un solo soldado británico perdió la vida. Antes de que la Casa Blanca fuera incendiada, se notó que Cockburn había llegado al edificio y que él mismo se encargó de comer parte de la comida que se había preparado para el presidente James Madison antes de que tuviera que huir. Luego viajó a las oficinas del periódico National Intelligencer con un objetivo muy específico en mente. El editor del periódico había publicado algunos comentarios despectivos sobre Cockburn y él decidió quitar todas las letras C de la imprenta para que su nombre ya no pudiera ser escrito ni publicado. Luego regresó a su cuartel, donde decidió que solo un soldado necesitaba hacer guardia, ya que creía que los estadounidenses habían sido completamente derrotados. El saqueo continuó al día siguiente, pero comenzó de manera desastrosa. En el fuerte McNair, 12 soldados encendieron accidentalmente la pólvora antes de tiempo y perdieron la vida en una explosión. Sin embargo, gran parte de Washington seguía en llamas y parecía que muchos edificios y monumentos valiosos serían completamente arrasados. Pero entonces, en una sorprendente coincidencia, el clima empezó a cambiar y lo hizo rápidamente. Un tornado azotó la zona, arrancando techos de las casas, desarraigando árboles y dejando caer lluvia sobre la capital. Los incendios que habían sido provocados por los británicos se extinguieron todos, y según todos los relatos, el día se volvió crepuscular. Vientos huracanados y relámpagos empeoraron aún más la situación durante casi 2 horas completas, dejando a muchas personas en la miseria. El resultado de la situación fue que muchos de los edificios que se daban por destruidos en realidad se habían salvado en lo que, según la gente, fue nada menos que un milagro. Otros creían que simplemente fue un golpe de suerte provocado por una coincidencia poco probable. Pero fuera cual fuera el caso, el daño a la ciudad se había limitado y los británicos decidieron dispersarse apenas 26 horas después de llegar. En julio de 2023, Jared Shadid se registró en un Airbnb en Seattle. Ese mismo día, se le vio salir de la propiedad, dejando atrás todas sus pertenencias. Sus seres queridos no lo han visto ni han sabido nada de él desde entonces. Jared era un exitoso abogado de inmigración, originario de Queens, Nueva York. Tenía un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke y anteriormente había hecho prácticas en Common Cause y en el Hudson Institute en Washington, D.C. Le importaba mucho ayudar a los menos afortunados. Según sus amigos, era muy amable e inteligente. Jared vivía en Baltimore y trabajaba en una firma de abogados llamada Grossman, Young & Hammond, ubicada en Washington, D.C. En su tiempo libre, le gustaba asistir a conciertos y escribir sobre ellos en su blog. Estaba interesado en la escritura y, según sus amigos, estaba escribiendo un libro. Según sus amigos, parecía que Jared estaba viviendo el sueño americano, pero algo cambió durante el verano de 2023. De repente renunció a su trabajo y comenzó un viaje por carretera a lo largo de la costa del Pacífico. Jared ya había hecho viajes por carretera antes, pero esta vez no le dijo a ningún familiar ni amigo a dónde iba. Muchos de sus amigos no habían sabido nada de él desde diciembre de 2022 y la primera vez que su familia se enteró del viaje fue cuando lo reportaron como persona desaparecida. El 30 de julio, Jared se registró en un Airbnb en Seattle. Una cámara del timbre lo captó llevando sus pertenencias a la propiedad, incluyendo su laptop. Poco después, Jared salió de la casa. Dejó todos sus dispositivos electrónicos, incluyendo su teléfono, lo que hizo difícil rastrear sus movimientos después de ese momento. La policía contactó a la familia de Jared cuando él no salió del alojamiento. Nadie tenía idea de a dónde podría haber ido ni manera de contactarlo. Usando su cuenta de Airbnb, pudieron rastrear sus movimientos antes de la estadía en Seattle. Había hecho paradas en Forks, Washington y Los Ángeles, California.
Seattle fue solo su última parada, y no parece que haya habido más reservaciones después de ese momento. El auto de Jared también estaba desaparecido, pero pronto fue encontrado. El 17 de agosto, la policía localizó el vehículo en un vecindario residencial de Atwater Village, en Los Ángeles. Según una multa de estacionamiento, había estado ahí desde el día 4 antes de que la policía siquiera contactara a la familia de Jared. La única conexión que Jared tenía con Los Ángeles era una amiga de la universidad, pero ella no había estado en contacto con él en el momento de su desaparición. Según un amigo que publicó en línea, lo vieron salir de un garaje en Seattle. Una cámara de tráfico le tomó una foto aproximadamente a 20 millas al sur del Airbnb y más tarde lo vieron en un Dunkin' Donuts, no muy lejos de donde encontraron su auto. La familia de Jared ha hecho múltiples llamados para obtener información y ha recaudado dinero para contratar a un investigador privado para intentar localizar a su ser querido desaparecido. Desafortunadamente, después de algunos informes iniciales sobre su desaparición, ha habido muy poca cobertura mediática de su caso. Uno de los amigos de Jared continuó compartiendo información sobre la investigación en el foro Web Sleuths. Ella se enteró de que Jared había sido arrestado algunas veces en el estado de Washington después de su desaparición, normalmente por cosas como entrar sin autorización o robar comida. También se vio a alguien que coincidía con su descripción viviendo en situación de calle en la zona. Su familia ha intentado comunicarse con los defensores públicos en el caso de Jared para conseguirle la ayuda que necesita. Desafortunadamente, después de cada arresto, simplemente lo volvían a dejar en la calle y desaparecía de la vista. Así que la búsqueda continúa. Jared es descrito como de 1,70 m de estatura y 70 kilos al momento de su desaparición. Él es de ascendencia afroamericana y libanesa y tiene varios tatuajes, incluyendo un dragón en la pantorrilla derecha, una fila y columna en el brazo y un retrato de su madre en el hombro. Cualquier persona con información puede comunicarse con el Departamento de Policía de Seattle al 206-625-5011. El London Daily Telegraph, conocido hoy por su nombre más corto, el Daily Telegraph, ha estado publicando crucigramas en cada edición desde 1929. Aunque estos crucigramas normalmente se consideran un poco de diversión, los crucigramas de este periódico en particular han sido examinados por el gobierno 2 veces cuando se creyó que se había violado la seguridad nacional. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el Telegraph publicó un crucigrama en el que una de las pistas era Puerto Francés y la respuesta correcta era Dieppe. Y se notó que ahí era donde se suponía que iba a tener lugar una invasión al día siguiente. May 5, la agencia británica de contrainteligencia, decidió investigar por si alguien del periódico había sido comprometido, pero finalmente se determinó que solo fue una coincidencia y que no se había causado ningún daño. 2 años después, llegaría una de las fechas más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial. La planificación para la invasión del día D ya estaba en marcha, y el 2 de junio de ese año, el Telegraph publicó otro de sus crucigramas. Un oficial de inteligencia británico tomó una copia por casualidad y en algún momento decidió intentar resolver el crucigrama. Para su sorpresa, se dio cuenta de que la respuesta a la 17 vertical era Utah, y esto de inmediato le causó preocupación. La invasión estaba programada para llevarse a cabo en solo 2 meses, y el nombre de la playa que iba a ser invadida por la 4ª División de Infantería estadounidense tenía el nombre en clave Utah. Pero supuso que tenía que ser una coincidencia. Escribió la respuesta y siguió con el crucigrama, pero no podía quitarse la sensación de que la respuesta había sido incluida en el periódico por una razón específica, como para transmitir información al ejército alemán. Decidió revisar los crucigramas que se habían publicado en los días y semanas anteriores a esto, y se sintió consternado al encontrar las respuestas Juno, Gold y Sword. Todas estas eran palabras clave para las playas que iban a ser invadidas por los aliados estadounidenses. En las semanas siguientes, antes de que se suponía que tendría lugar la invasión, el crucigrama causó otra conmoción. El 22 de mayo contenía la pista Indio Rojo en el Missouri, y la respuesta era Omaha. Una semana después contenía la pista Gran Jefe, y la respuesta era Overlord. El 30 de mayo y el 1 de junio respectivamente, las pistas fueron El arbusto es el centro de las revoluciones de la guardería, y Britannia y él sostienen lo mismo, a lo que las respuestas fueron Mulberry y Neptune. Todas estas palabras eran códigos para ciertos aspectos de la invasión. Y esta vez, las autoridades estaban seguras de que esto no era una simple coincidencia. Creían que alguien había estado intentando advertir al gobierno alemán sobre la invasión y que había estado transmitiendo información secreta vital a través de crucigramas de periódicos durante semanas.
El MI5 retiró de circulación todas las ediciones del Telegraph del 1 de junio y decidieron hablar con Leonard Dow, el creador de los crucigramas y director de la escuela Strand en Eppingham, Surrey. Dow había estado creando los crucigramas durante 25 años después de servir en la Primera Guerra Mundial y fue detenido frente a sus estudiantes y profesores antes de ser obligado a subir a un vehículo que lo esperaba. Registraron tanto su casa como su oficina y fue interrogado durante días. Dow declaró después que estaba seguro de que iba a perder la vida, ya que sus interrogadores eran extremadamente agresivos y lo acusaban constantemente de ser un traidor. Insistió en que no sabía nada sobre la invasión del día D y finalmente fue liberado después de la exitosa invasión. Se determinó que la correlación entre las respuestas y la invasión fue simplemente una coincidencia y que Dow realmente no tenía idea de que, sin querer, estaba publicando palabras claves secretas militares. En algún lugar del fondo del mar frente a la costa del sur de Inglaterra yace un barco del siglo XVII que fue apodado el Dorado del Mar. No hubo nada demasiado misterioso sobre su hundimiento, pero el tesoro que llevaba a bordo lo convierte en uno de los naufragios más buscados del océano. El Merchant Royal era un galeón de 48 metros de largo, propiedad y operado por John Lindbury. Se sabe poco sobre Lindbury, aparte de su historial como propietario de la embarcación. Durante 2 años, entre 1637 y 1640, el barco navegó entre Inglaterra y las colonias españolas de las Indias Occidentales. Fue un raro periodo de paz entre España e Inglaterra, y las colonias españolas albergaban gran cantidad de oro y plata, de lo cual marineros como Limbrecht querían aprovecharse. Él transportaba mercancías y municiones a las colonias de España y regresaba a Inglaterra con monedas de oro y joyas. En 1640, el Merchant Royal regresaba de uno de estos viajes comerciales cuando la tripulación notó una fuga. Se detuvieron en Cádiz, España, para una reparación extensa del casco y no volverían al mar hasta el siguiente verano. Poco antes de que el barco estuviera listo para zarpar de nuevo, otra embarcación en Cádiz se incendió. Esta era una embarcación que se suponía transportaría oro y plata a Flandes, donde los soldados españoles luchaban en una guerra en 2 frentes contra los rebeldes holandeses y los invasores franceses durante el período en que coincidían la Guerra de los 80 años y la Guerra Franco-Española. El tesoro se suponía que sería utilizado para pagar a esos soldados. Lindbury aprovechó la situación y se ofreció a transportar el tesoro a bordo del Merchant Royal. El barco zarpó junto a su nave hermana, la Dover Merchant, en la última semana de agosto de 1641. Desafortunadamente, la fuga en el casco reapareció. Esto no debería haber sido un gran problema, ya que el barco tenía bombas a bordo precisamente por esta razón. Pero cuando la Merchant Royal comenzó a navegar frente a la costa inglesa, se topó con una tormenta feroz. Las bombas dejaron de funcionar y el barco empezó a llenarse de más y más agua. Según algunas fuentes, Lindbury al principio se mostró reacio a abandonar su barco y el tesoro que contenía. Supuestamente afirmó que trabajó duro para amasar semejante fortuna y que no la iba a tirar por la borda. Pero a medida que las condiciones empeoraban, quedó claro que salvar el tesoro no iba a ser una opción. Disparó uno de los cañones del Merchant Royal, lo que llamó la atención del Dover Merchant. El barco hermano se acercó para rescatar a los marineros varados, mientras el Merchant Royal y su tesoro se hundían hasta el fondo del océano. Desde entonces, los cazadores de tesoros han estado intentando localizar los restos del barco hundido. Las estimaciones sobre cuánto vale el tesoro a bordo varían mucho. Podría ser tan poco como 250 millones o tanto como 20.000 millones. Parte de la confusión proviene de un memorando escrito por el rey Carlos I. La nota dice que la pérdida del Merchant Royal fue la mayor que se haya sufrido en un solo barco, ya que transportaba una carga valorada en al menos 400.000 libras. En un folleto encontrado en la Biblioteca Británica, la pérdida se describe como 300.000 en lingotes, 100.000 libras en oro y un valor similar en joyas. La redacción no deja claro si se están usando libras como unidad de peso o de moneda, lo cual es una diferencia significativa. Sea cual sea la cantidad exacta que valen los metales preciosos y el oro, todavía sigue atrayendo a cazadores de tesoros. En 2007, se especuló que unos buzos estadounidenses del proyecto Black Swan habían encontrado el naufragio, pero se confirmó que no era así. En 2019, unos pescadores de Cornualles encontraron un ancla que al principio parecía coincidir con el tipo usado por el Merchant Royal, pero nunca se confirmó que fuera de esa embarcación. Por ahora, el barco sigue sin ser descubierto. Wade McCluskey Jr. nació en Buffalo, Nueva York, en 1902.
25 años después, se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos y en solo 3 años ascendió hasta convertirse en navegante. Durante su carrera militar, cumplió varios periodos de servicio, aunque también sirvió en varias instalaciones en tierra. En abril de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el comandante del Escuadrón de Combate 6 y finalmente en el comandante del Grupo Aéreo Enterprise. Para ese momento, el ataque a Pearl Harbor aseguró la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la guerra. Y en junio de 1942, McCluskey y 32 bombarderos en picada recibieron una tarea muy específica y peligrosa. Se les ordenó volar sobre el Océano Pacífico en busca de los portaaviones de la flota Kido Butai, que pertenecían a la Armada Imperial Japonesa, y destruirlos si era posible. Se les dieron coordenadas específicas donde se podía encontrar la flota y el grupo partió para completar su misión. Pero pronto se dieron cuenta de que se habían perdido, ya que la flota o bien se había movido o les habían dado información incorrecta. McCluskey notó que un destructor japonés navegaba hacia el noreste y supuso que planeaba reunirse con los portaaviones, así que decidió seguirlo. No fue una decisión que tomó a la ligera, ya que estaba desobedeciendo órdenes, y el grupo de aviones ya empezaba a quedarse sin combustible, gracias al desvío que terminaron tomando. También decidió no hacer contacto por radio con nadie, ya que creía que su comunicación sería interceptada. Y después se enteró de que, si hubiera pedido instrucciones por radio, no habría recibido mucha ayuda, ya que nadie a bordo de su portaaviones se había enterado de la reubicación de la flota japonesa. McCluskey y sus hombres volaron hacia el suroeste con la esperanza de encontrar la flota que estaban buscando y pasaron por las coordenadas originales que se les habían proporcionado. Más tarde declararía que sentía la presencia del Kido Butai, ya que creía que el ataque anterior contra él había ralentizado su avance y que se había visto obligado a cambiar de rumbo. Supuso correctamente que la flota había girado hacia el noreste para realizar un contraataque contra los barcos de superficie estadounidenses y se dirigió en esa dirección. Luego vino el momento más improbable de esta historia. McCluskey y sus compañeros pilotos avistaron al Kido Butai y se prepararon para un enfrentamiento. 3 portaaviones, el Kaga, el Akagi y el Soryu, aparecieron a la vista y de manera increíble, justo cuando se preparaban para atacar, los 3 portaaviones tuvieron que recargar sus armas, dándole a McCluskey y a sus hombres la oportunidad perfecta para atacar. Un escuadrón del USS Yorktown llegó en el momento justo y los 3 portaaviones fueron atacados con precisión. El Akagi y el Kaga fueron abandonados y el Soryu fue hundido. Todo el ataque duró solo unos minutos y la armada japonesa perdió 3 de sus portaaviones más valiosos gracias a una serie de coincidencias poco probables. McCluskey insistió en que lo que él y sus hombres hicieron no fue nada especial, ya que simplemente confiaron en su entrenamiento e intuición para llevar a cabo su misión. Pero no hay duda de que la coincidencia tuvo algo que ver con el incidente. Uno de los misterios más extraños de los últimos años ocurrió en un pequeño pueblo pesquero en la costa caribeña de Venezuela. Para algunos habitantes del pueblo, parecía un acto de intervención divina. Otros sospechaban de una conspiración. La verdad sigue sin explicación. Según los informes de noticias, la historia del misterioso oro de Huaca comenzó con un pescador llamado Yelman Leres. Leres vivía en el pueblo de Huaca, una pequeña aldea de pescadores ubicada en la costa norte de Venezuela. En el momento del descubrimiento, en diciembre de 2020, el pueblo estaba pasando por dificultades. La situación económica en Venezuela los había golpeado duramente y muchas personas en la comunidad estaban luchando para conseguir comida para ellos y sus familias. El pueblo tradicionalmente había abastecido gran parte de Sudáfrica con sardinas y también era sede de instalaciones gubernamentales para el enlatado de atún. Esas instalaciones habían cerrado y el aumento en los costos del combustible hacía difícil salir a pescar. Esto hizo que el descubrimiento de oro fuera aún más increíble. Leres caminaba por la playa temprano en la mañana cuando vio algo brillando en la arena. Se detuvo y desenterró un medallón de oro con la imagen de la Virgen María. Leres llevó el medallón a su casa y compartió el descubrimiento con su familia. Poco después, el resto del pueblo se enteró del misterioso objeto dorado. Fueron a la playa para ver si ellos mismos podían encontrar algo. Rápidamente se dieron cuenta de que el medallón de Leres no era lo único que se podía encontrar. Durante los siguientes días, los aldeanos peinaron la arena en busca de cualquier otra joya. Según el New York Times, algunos pasaron la noche durmiendo en la playa para proteger el pequeño tramo de arena que habían reclamado como suyo durante la búsqueda.
Casi todos en la aldea se fueron con al menos un objeto de oro. La mayoría encontró pequeños anillos, pero otros descubrieron aretes, medallones y cadenas de oro. La especulación sobre de dónde provenía el misterioso oro comenzó de inmediato. Algunos especularon que podría haber venido de un barco hundido cargado de tesoros que había patrullado el Caribe siglos atrás. Había suficientes historias de piratas para sugerir que uno de estos barcos podría haber sido la fuente. Si una tormenta o una ola gigante había desprendido un cofre del tesoro, eso podría explicar por qué apenas ahora estaba saliendo a la superficie. Otros eran más escépticos sobre el origen. Se sugirió que el gobierno venezolano pudo haber dejado los objetos en la playa con la esperanza de que esto pudiera detener las protestas que estaban ocurriendo en ese momento. Algunos simplemente lo vieron como un regalo divino, especialmente porque coincidió con el regreso de las sardinas a las aguas locales después de una ausencia de 4 meses. Sin embargo, la mayoría de los habitantes del pueblo no estaban demasiado preocupados por el origen del oro. Los objetos se vendieron rápidamente en pueblos y aldeas vecinas, algunos por hasta $1,500. Los habitantes de Huaca usaron el dinero para comida, combustible y reparaciones muy necesarias. Como la mayoría de los objetos se vendieron rápidamente, hubo pocas oportunidades para realizar pruebas. El New York Times ordenó analizar un eslabón y una cadena de oro que se descubrieron. Los resultados mostraron que el objeto probablemente fue fabricado en Europa a mediados del siglo XX, descartando las historias de un tesoro pirata de los siglos XVII y XVIII. Es posible que un envío más reciente de joyas que cayó por la borda pueda explicar el descubrimiento, pero no se han relacionado tales incidentes con el oro de Huaca y nadie se ha presentado para reclamar los objetos. La película Fuerzas de la Naturaleza se estrenó en 1999 y está protagonizada por 2 de los nombres más famosos de Hollywood, Sandra Bullock y Ben Affleck. La trama de la película sigue al personaje de Affleck, Ben, quien trabaja como redactor de textos promocionales para libros de tapa dura, y la película comienza cuando él va de camino a Savannah, Georgia, desde Nueva York, ya que está a punto de casarse allí. Él tiene un leve miedo a volar y se inquieta cuando se da cuenta de que está sentado junto al personaje de Bullock, Sarah. Su personalidad es completamente opuesta a la de él, ya que ella es una persona de espíritu libre que de inmediato entabla conversación con él. Él logra soportar la conversación hasta que finalmente el avión está listo para despegar. Pero entonces, sus peores temores se hacen realidad. Justo cuando el avión está despegando, un pájaro entra en uno de sus motores y el avión se sale de la pista, haciendo que todos a bordo entren en pánico. Todos logran salir del avión sanos y salvos, pero tanto Ben como Sarah están demasiado aterrados para abordar un segundo vuelo y deciden compartir un taxi con un hombre llamado Vic, quien también escapó de la tragedia. El tiempo apremia, ya que Ben necesita llegar a Nueva York a tiempo para su boda. Pero como suele suceder en este tipo de películas, cada giro parece producir un nuevo obstáculo y el destino parece estar en su contra. Primero, el trío es arrestado cuando Vic decide consumir una sustancia ilegal mientras están en el taxi. Sin embargo, Ben y Sarah son liberados y deciden tomar un tren en lugar de otro taxi. Desafortunadamente, después de compartir un momento emotivo, descubren que el tren en realidad va hacia Chicago. Luego se bajan del tren y empiezan a conectar mientras él le cuenta sus dudas sobre casarse. Sarah luego descubre que su ex esposo está tratando de sabotear la venta de su tienda de bagels en Savannah. Ella le pide a Ben que finja ser su esposo cuando lleguen allí, y él acepta, ya que las ganancias de la venta de su parte de la tienda serían para su hijo, de quien había estado distanciada. A medida que continúa el viaje, la pareja se siente cada vez más atraída el uno por el otro. Y cuando se encuentran con el padrino de Ben y la dama de honor de su prometida, sospechan que están teniendo una aventura. La atracción solo crece, y en un momento, Ben dice que está dispuesto a cancelar su boda, pero cuando llega el día, cambia de opinión y se casa con su prometida. Sarah decide irse en silencio y finalmente se reúne con su hijo. Es una película predecible que no logró impresionar en taquilla, pero es notable por una coincidencia muy llamativa. En diciembre del año 2000, poco más de un año después del estreno de Fuerzas de la Naturaleza, Bullock viajó al aeropuerto de Jackson Hole en Wyoming para pasar la Navidad con su novio Bob Schneider. Ella viajaba en un jet corporativo, un Hawker bimotor, cuando al acercarse a la pista, el piloto cometió un error debido a las condiciones peligrosas y confundió las luces del suelo con las luces de la pista. El avión terminó desalineado con la pista y tan pronto como aterrizó, se deslizó fuera del asfalto, justo como sucedió en la película.
Nadie resultó herido en el incidente, pero los medios de comunicación rápidamente señalaron lo improbable que era que esto le sucediera a los actores en la película y luego, de nuevo, en la vida real. Según los científicos, sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo del sistema de lagos de agua dulce más grande de la Tierra, los Grandes Lagos. Al intentar cambiar eso en un proyecto de mapeo en 2022, los científicos se toparon con algo misterioso e inesperado. Los científicos estaban trabajando en un área protegida federalmente del lago Michigan, conocida por albergar docenas de naufragios. El objetivo del proyecto era mapear estos naufragios, proporcionando información que luego podría usarse para gestionar mejor el área. Pero lo que los científicos encontraron fue algo diferente a todo lo que habían visto en el lago Michigan. Era una serie de grandes depresiones redondas en el lecho del lago que se extendían por millas. Las depresiones no parecían ser hechas por el hombre, pero eso no ayudaba a determinar qué podían ser. La exploración adicional les ha dado a los científicos más información sobre las depresiones, pero aún no están seguros de qué las causó exactamente. Se encontraron aproximadamente 40 depresiones en el área, aunque los científicos creen que probablemente hay más que ni siquiera han sido mapeadas. Iban desde 300 hasta 600 pies de diámetro y se extendían en una línea que iba desde un punto aproximadamente 14 millas al sureste de Sheboygan, Wisconsin, hacia el sur, en dirección a Port Washington. Se cree que estos agujeros no son nada nuevo, pero es interesante notar que los buscadores de naufragios que trabajaban en el área informaron haber visto los agujeros aproximadamente al mismo tiempo que los científicos. Hay algunas teorías sobre lo que podrían ser las depresiones. La más común de ellas es que sean sumideros. Se encontraron sumideros en el vecino lago Hurón en 2001 y se parecen a las formaciones encontradas en el lago Michigan. Estos se forman de la misma manera que los sumideros en tierra firme. El agua subterránea erosiona gradualmente el lecho rocoso de piedra caliza mientras se mueve por el área. Esto forma cavernas y cuevas subterráneas que con el tiempo se hacen cada vez más grandes. Eventualmente, la roca entre estas cavernas y el lecho del lago se vuelve tan delgada que ya no puede soportar el peso de lo que está arriba y el techo de la caverna colapsa. En el lago Hurón, los científicos encontraron sal y azufre filtrándose al lago a través del agua subterránea. No es suficiente para tener un impacto significativo en todo el lago, pero sí contribuye al ambiente extremo dentro de los propios sumideros. Hasta ahora, los científicos no han encontrado evidencia de que el agua subterránea se filtre en el lago Michigan a través de esos sumideros, pero puede que simplemente aún no se haya descubierto. Hay algunas otras sugerencias sobre lo que podrían ser las depresiones, incluyendo cicatrices talladas por glaciares durante la última era de hielo, o un cráter formado por el surgimiento de agua desde abajo, o la liberación de hidrocarburos atrapados. Mientras los científicos intentan llegar al fondo del misterio geológico de las depresiones, también está el misterio de qué formas de vida podrían estar ocultas en ellas. Las depresiones son demasiado profundas para recibir luz solar y son extremadamente frías. Pero los científicos ya han descubierto mícidos de agua dulce, peces pequeños y una especie invasora de mejillones viviendo en la oscuridad ahí. En los sumideros del lago Hurón, dos tipos diferentes de bacterias han formado una relación simbiótica única entre sí. No hay evidencia de eso en el lago Michigan, pero los científicos esperan encontrar alguna vida microbiana interesante en estas aguas. Estudios adicionales sobre la vida aquí podrían proporcionar algunas ideas sobre cómo era la vida temprana en los océanos de la Tierra hace miles de millones de años. Como se mencionó antes, las probabilidades de ser alcanzado por un rayo o de ganar la lotería son extremadamente bajas. Pero imagina que ambas cosas le sucedan a alguien durante su vida. El hombre en cuestión es Peter McCarthy. Él es originario de Nueva Escocia, en Canadá, donde es dueño de una tienda. Pero su historia de buena y mala fortuna comenzó mucho antes de que fuera adulto, cuando pasaba tiempo en un barco. Él contó a los medios de comunicación que cuando tenía 14 años, él y su familia decidieron hacer un viaje en barco y nunca esperaron que resultara tan improbable y aterrador. Él afirmó que en un momento habían dirigido el barco hacia aguas poco profundas y a él le encargaron asegurarse de que estuviera bien cerrado antes de irse. Era un día perfecto para navegar, ya que el sol brillaba, y durante el viaje, él notó que solo había una nube blanca en el cielo. Pero lo siguiente que supo fue que despertó al lado del barco, y su familia le explicó que un rayo había viajado a través de las ramas de un árbol cercano antes de que él fuera alcanzado. Lo llevaron a un hospital local donde fue atendido y eventualmente se recuperó por completo. Pensó que había sobrevivido a uno de los eventos más improbables que experimentaría en su vida.
Pero años después, ya como adulto, volvería a desafiar probabilidades casi imposibles, y esta vez, eso cambió su vida para siempre. En julio de 2015, él y una de sus compañeras de trabajo, una mujer llamada Diane Miller, decidieron comprar juntos un boleto para la Lotería 649. Irónicamente, compró el boleto en su propia tienda y sabía que si llegaba a ganar, recibiría 10,000 adicionales como bono de minorista. Esta compra de boleto de lotería no fue diferente a cualquier otra, ya que él y Diane habían estado probando su suerte por más de un año y realmente nunca esperaron ganar una gran suma de dinero. Pero resultó que estaban equivocados. A la mañana siguiente del sorteo, se dieron cuenta de que habían ganado el premio mayor y recibieron un premio de $1 millón en las oficinas de la Lotería del Atlántico en Moncton. En ese momento, las probabilidades de ganar la lotería eran de 1 en 14 millones, y la pareja no podía creer su suerte. Sin embargo, este no fue el final de esta historia improbable. Increíblemente, la hija de Peter también había sido alcanzada por un rayo durante su vida, un escenario que parece casi demasiado increíble para ser verdad. Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo y luego ganar la lotería, solo para que después uno de tus familiares sea alcanzado por un rayo, se han calculado en aproximadamente 1 entre 2.6 billones, lo que demuestra cuán improbables eran las posibilidades de Peter. Diane declaró que usaría su parte de las ganancias para hacer un viaje a Cancún en México, y Peter dijo que él y su esposa habían estado casados por más de 30 años, así que pensó que sería una buena idea llevarla a una segunda luna de miel. Peter también ganó los $10,000 adicionales como dueño de la tienda y planea darle un buen uso al resto del dinero una vez que termine su viaje con su esposa. Él ha tomado esta victoria como confirmación de que cualquier cosa es posible en la vida, sin importar lo improbable que parezca. La civilización olmeca puede ser una de las civilizaciones antiguas más importantes que hayan existido. Algunos historiadores antiguos creen que pudo haber servido como una cultura madre para las civilizaciones posteriores que se establecieron en Mesoamérica. Pero hoy en día se sabe muy poco sobre los propios olmecas. Parte de la razón de este misterio es la aparente falta de un sistema de escritura. El primer sistema de escritura confirmado de Mesoamérica fue la escritura zapoteca, que data de entre 500 y 600 a.C. Esto fue hacia el final del apogeo de los olmecas, cuando los zapotecas se volvieron más prominentes, mientras los olmecas entraban en decadencia. Sin ningún tipo de escritura dejada por los olmecas, es difícil entender su cultura, costumbres e historia, más allá de la influencia que tuvieron en las civilizaciones futuras. Pero en la década de los 90, excavaciones en lo que alguna vez fue el corazón de los olmecas sugirieron que pudieron haber dejado algún tipo de escritura. El primero de estos que fue documentado en la literatura académica se descubrió en 1997 o 1998. El trabajo de excavación en San Andrés produjo un objeto único. Era un sello cilíndrico descrito como de un tamaño aproximado al de un puño. Se habían tallado cuidadosamente símbolos en el sello y los arqueólogos especularon que se usaba para imprimir en tela. Cuando se hacía rodar en tinta y luego sobre papel, revelaba la imagen de un pájaro con un embudo saliendo de su boca. El embudo casi se parece a los globos de diálogo modernos, ya que conduce a una serie de símbolos. Los arqueólogos creen que los símbolos pueden traducirse como 3 Ajá, una fecha en el calendario sagrado de 260 días y posiblemente el nombre de un gobernante. El cilindro data aproximadamente del año 650 a.C., unas décadas antes de la primera escritura zapoteca. El descubrimiento estaba lejos de ser un sistema de escritura completo, pero sí sugería la existencia de símbolos que habrían transmitido significados en la época de los olmecas. Unos años después de que se revelara el sello de San Andrés, se encontró otro artefacto aún más antiguo. Este descubrimiento no se hizo en una excavación arqueológica, sino durante trabajos de construcción en una carretera. Los trabajadores encontraron un bloque de roca de serpentina. Una de las caras se había desgastado hasta quedar lisa y era ligeramente cóncava. En este lado liso se habían tallado símbolos en la superficie. Se identificaron 62 símbolos en la roca, que llegó a conocerse como el bloque de Cascajal por la aldea donde fue encontrado. Algunos de estos se repetían y se representaron un total de 30 caracteres únicos. Estos iban desde representaciones muy claras de cosas vistas en el mundo real, como insectos, peces y maíz, hasta signos más abstractos. El sistema de escritura no estaba organizado en columnas como otros sistemas de escritura mesoamericanos. En cambio, las pequeñas cantidades de símbolos se agrupaban y parecían leerse de manera horizontal. ¿Cómo se relacionan estos grupos entre sí, si es que lo hacen, es desconocido?
Fechar el artefacto fue difícil. Los arqueólogos usaron fragmentos de cerámica encontrados en los mismos escombros para estimar una fecha de alrededor del 900 a.C. Otros han puesto esto en duda. El hecho de que el bloque se encontrara en escombros removidos por un bulldozer y no en excavaciones arqueológicas adecuadas hace difícil determinar cómo se relacionaba con los otros escombros. Pero los geólogos han examinado el bloque y han identificado desgaste dentro de las inscripciones. La escritura es antigua, aunque no sepamos exactamente de cuándo es. Los símbolos en el bloque de Cascajal son diferentes a cualquiera que se haya visto en los sistemas de escritura mesoamericanos posteriores. Sin nada con qué compararlo, es imposible para los historiadores modernos determinar exactamente lo que dice. El hecho de que solo se haya descubierto un solo artefacto también hace imposible decir si esto es escritura real o algo mucho más simple. Pero la posibilidad de que se encuentren artefactos en futuras excavaciones significa que el misterio del sistema de escritura olmeca podría resolverse algún día. Las probabilidades de ganar cualquier lotería importante en cualquier parte del mundo son extremadamente bajas, y la mayoría de nosotros nunca experimentaremos la alegría de ganar una cantidad de dinero que cambie la vida. Según las últimas estadísticas, las probabilidades de ganar la lotería Powerball de Estados Unidos son de aproximadamente 1 en 292 millones. Las probabilidades de ganar la lotería Mega Millions son aún menores, de 1 en 302 millones. Considerando que hay una probabilidad de 1 en 1.200.000 de que te caiga un rayo en algún momento de tu vida, eso solo demuestra lo poco probable que es ganar la lotería. Pero una pareja desafió todas estas probabilidades en diciembre de 2025. Este caso insólito comenzó en 2018 cuando el esposo y la esposa, Richard Davis y Faye Stevenson Davis, decidieron jugar la lotería Euro Millions Millionaire Maker. Y al igual que la mayoría de nosotros cuando jugamos la lotería, nunca esperaron llevarse ningún tipo de premio mayor. Pero el destino estaba de su lado y les informaron que habían ganado la asombrosa cantidad de $1.300.000. Sus vidas habían cambiado para bien, pero esperaban poder repetir esa improbable victoria y seguir comprando más boletos de lotería. Faye, una especialista en salud mental, más tarde le diría a los medios que ella y Richard sabían que las posibilidades de ganar 2 veces eran infinitamente pequeñas. Y sabían que si al menos no participaban en la lotería, nunca tendrían la oportunidad de convertirse en ganadores por segunda vez. Mientras que su primera victoria fue automática, la segunda fue un poco más complicada. Ellos acertaron 2 de los números que se sortearon, lo que les aseguró una jugada al azar para el siguiente sorteo. Richard, un ex peluquero que ahora trabajaba como mensajero, declaró que esperaron con el corazón en la mano el siguiente sorteo. Volvieron a acertar 2 números y fueron colocados nuevamente en el sorteo especial. Y esto sucedería un total de 4 veces antes de que ocurriera lo impensable. En el cuarto sorteo, todos sus números coincidieron y se llevaron otros $1.300.000. Las probabilidades de que eso ocurriera son mucho menores que en un sorteo normal de lotería, y se reveló que vencieron las probabilidades de 24 billones a 1. Cuando les preguntaron sobre su increíble doble victoria, Ricardo afirmó que atribuían su buena suerte a su pensamiento positivo. Agregó que siempre creyeron que había una posibilidad de ganar en ambas ocasiones y que su perseverancia dio frutos al final. Sin embargo, esta no es la primera vez que alguien gana la lotería 2 veces. Un hombre llamado Paul Cochrane ganó la lotería Powerball 2 veces en una noche, y un jugador de Colorado ganó la misma lotería 2 veces en 3 meses. En ambos casos, los jugadores se llevaron un total de $2 millones. El 6 de diciembre de 1973, 2 hombres enmascarados robaron aproximadamente $7.300 de un tren que viajaba por la selva tropical del norte de Queensland, Australia. El robo fue noticia de primera plana en Cairns, y de inmediato se inició una investigación, pero nunca se encontró rastro de los hombres. Más de 50 años después, el crimen sigue sin resolverse. El tren automotor clase 1800 salió de la estación de Cairns alrededor de las 9:40 am. Tenía como destino Kuranda, una pequeña aldea en la selva tropical que empezaba a promocionarse como destino turístico. Había entre 15 y 20 pasajeros a bordo. Ninguno de ellos sabía del dinero en efectivo que también se estaba transportando. Cada 15 días, el ferrocarril de Kuranda transportaba sobres de pago que se entregaban personalmente a los trabajadores de mantenimiento a lo largo de la línea. La caja de pago que contenía el dinero estaba encadenada a una palanca de freno dentro de la caseta del guardia en la parte trasera del tren. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas, pero cuando el tren llegó al túnel 6, el guardia notó que algo andaba mal.
Una gran roca había sido colocada sobre las vías. El tren se detuvo y el guardia bajó para intentar quitar la roca. Inmediatamente, 2 hombres salieron de los arbustos que rodeaban la vía del tren. Aseguraron cadenas a las ruedas en la parte delantera y trasera del tren, haciendo imposible que el vehículo se moviera. Los hombres portaban armas y amenazaron a los pasajeros y a la tripulación después de subir a bordo. Al principio, los pasajeros creyeron que el robo era un espectáculo o una broma, pero rápidamente se dieron cuenta de lo grave que era la situación cuando se disparó un tiro contra un compartimiento de equipaje. La tripulación a bordo intentó darle a los ladrones una caja de pago falsa, pero los criminales la abrieron en el lugar y se dieron cuenta de que era falsa. Luego les entregaron la caja de pago real y lograron escapar. Nadie resultó herido durante el crimen, pero muchos pasajeros estaban comprensiblemente conmocionados. Las cadenas no habían sido retiradas y el tren seguía atascado en la vía. No había teléfono disponible y no había forma de comunicarse con nadie desde ahí. El conductor tuvo que correr 2 kilómetros hasta el pueblo más cercano, Stony Creek, para dar la alarma. Para ese momento ya había pasado más de 1 hora y media. Según el guardia que se quedó con el tren, solo pasaron 2 horas antes de que llegara la policía para comenzar su investigación. Estaba claro que el robo había sido bien planeado. Los hombres habían venido preparados con cadenas de alta resistencia y motocicletas todoterreno que dejaron escondidas en el monte durante el robo. También tenían información exacta sobre qué tren transportaría el dinero. El tren 940 no era el único que recorría esa ruta ese día, pero este fue el único que había sido detenido. La policía sospechaba que era obra de alguien de adentro. Uno de los principales sospechosos era el guardia del tren. Antes del robo, Clive Abdi había solicitado tiempo libre para irse de vacaciones, y la policía sospechaba que planeaba hacerlo usando el dinero robado. Abdi solo planeaba ir a la cercana Townsville y nunca hubo señales de que hubiera recibido dinero. Él negó cualquier participación en el robo y no había pruebas que lo vincularan con el crimen. El caso pronto se estancó y ha permanecido así desde entonces. Es probable que la única manera de resolver este misterio sea que alguien se presente y confiese. Pero mientras más tiempo pasa, es más probable que los culpables ya hayan fallecido y que el misterio nunca se resuelva. En algún momento de su vida, el actor Charles Coughlin visitó a una adivina porque quería saber si lograría su sueño de convertirse en un actor famoso. Le dijeron que esto sí sucedería, pero que perdería la vida en la cima de su carrera y que su alma permanecería inquieta hasta que fuera de vuelta al lugar de su nacimiento. Charles Coughlin nació en la isla del Príncipe Alberto en 1841. Era parte de una familia irlandesa que se había mudado a la isla y que luchaba por llegar a fin de mes. Los miembros de la comunidad pagaron por su educación cuando se hizo evidente que era muy inteligente y su padre siempre había esperado que se convirtiera en abogado. Uno solo puede imaginar la indignación de su padre cuando Charles Coughlin le dijo que no seguiría una carrera en derecho y que planeaba convertirse en actor. Fue excluido del testamento de su padre y le dijeron que debía abrirse camino por sí mismo en la vida. Charles Coughlin viajó a Inglaterra y se estableció en Londres, donde comenzó a perseguir su sueño. En 1860 fue incluido en el elenco de una obra de teatro y pronto se convirtió en un actor muy conocido en el Teatro Príncipe de Gales. Su carrera había comenzado de manera prometedora, pero él quería más. Viajó a Estados Unidos, donde siguió abriéndose camino para convertirse en un nombre reconocido. Y mientras tanto, las noticias de su éxito eran enviadas de regreso a su familia en la isla Príncipe Alberto. Para cuando rondaba los 50 y tantos, ya había consolidado su carrera y decidió hacer algo un poco diferente. Creó una compañía de teatro itinerante y ofreció presentaciones por todo el país. Estas presentaciones fueron muy exitosas, pero las giras constantes le pasaron factura y empezó a tener problemas de salud. Le diagnosticaron gastritis, pero se negó a dejar que esto le impidiera actuar, lo cual fue una mala decisión. Mientras estaba en el escenario en 1899, de repente se desmayó y no sobrevivió. Fue enterrado en Galveston, Texas, ya que era demasiado caro enviar sus restos de regreso a su hogar, lo que, según la predicción de la adivina, significaba que su espíritu no descansaría en paz. Pero no se podía hacer nada, y parecía que Coughlin nunca llegaría a casa. Pero un año después de que fue enterrado, la zona fue azotada por un huracán que provocó una inundación en el área, incluyendo el cementerio donde estaba sepultado. Su ataúd, junto con muchos otros, terminó siendo arrastrado hacia el Golfo de México y hacia el Océano Atlántico. Desde ahí fue arrastrado a lo largo de la costa este a través de una sección de la corriente del Golfo.
Casi increíblemente, nadie se topó con la macabra escena durante más de 8 años. Pero finalmente, el ataúd fue encontrado por un grupo de pescadores, de manera bastante increíble, frente a la costa de la isla Príncipe Alberto. Reconocieron el nombre en el ataúd y fue llevado de regreso a la isla donde Coughlan fue enterrado cerca de la iglesia donde fue bautizado de bebé. Él, contra todo pronóstico, logró regresar a casa. Y aquellos que creían en la predicción de la adivina sintieron que su espíritu finalmente podía descansar en paz. Ubicado en la pradera entre el Monte Rainier y el Monte St. Helens en el estado de Washington, hay un paisaje extraño que parece sacado de otro mundo. Incontables pequeños montículos cubren el área, dando la impresión de granos o plástico de burbujas cubierto de pasto. Durante siglos han desconcertado a los científicos y el verdadero origen de los montículos sigue siendo un misterio. Las extrañas formaciones son conocidas como los montículos de Mima, nombrados así por la pradera de Washington, donde son más conocidos. Están hechos de arena, limo y sedimentos de roca y miden entre 2 y 7 pies de altura y tienen entre 8 y 40 pies de diámetro. Cuando los colonos occidentales llegaron por primera vez a la zona a mediados del siglo XIX, pensaron que los montículos debían ser sitios de entierro de nativos americanos. Pero la investigación arqueológica demostró que no era así. No se encontró nada en los montículos que sugiriera que fueran hechos por humanos. Los científicos se quedaron buscando una explicación más natural. La pradera de Mima estuvo una vez al borde de una capa de hielo durante la última era de hielo. Se ha teorizado que esta ubicación podría haber tenido algo que ver con la creación de los montículos. Una teoría es que las llamadas copas de sol son las responsables de los montones de sedimentos. Estos se forman cuando el sol crea agujeros en el hielo. El agua y el viento luego traen sedimentos que se acumulan en los agujeros. Cuando el hielo se derrite por completo al final de la era de hielo, estos montones de sedimento permanecen. Pero la datación por carbono de los sedimentos sugirió que comenzaron a formarse después del final de la era de hielo. Una de las teorías más extrañas pero más populares es que los montículos son creación de tuzas. Estas tuzas excavan túneles bajo tierra y empujan los sedimentos removidos hacia arriba en lugar de hacia abajo. Las tuzas podrían haber creado montículos cada vez más grandes para evitar inundaciones. Muchos inicialmente descartaron esta teoría debido al tamaño de los montículos, pero modelos por computadora demostraron que, a lo largo de cientos de años y muchas generaciones, las tuzas podrían crear montículos del tamaño que se observa en Mima. El principal problema con esta teoría es que no hay tuzas en la pradera de Mima. El artículo inicial que propuso esta teoría sugería que una enfermedad pudo haber acabado con la población de tuzas antes de que llegaran los humanos, dejando solo las estructuras que ellas crearon. Pero los científicos escépticos han afirmado que incluso si se encontraran tuzas en Mima, eso no significaría necesariamente que ellas fueran responsables de los montículos. Una teoría más reciente sugiere que la vegetación podría ser la responsable de los montículos. Existen dos teorías basadas en la flora. Una sugiere que los sedimentos arrastrados por el viento quedaron atrapados por la vegetación y se acumularon gradualmente con el tiempo. La otra teoría es que los árboles evitaron que los sedimentos fueran erosionados por las aguas de las inundaciones y que los montículos de Mima son todo lo que queda de la meteorización. Puede haber múltiples causas para los montículos de Mima. Los montículos también se encuentran en otras partes del mundo, desde el noroeste del Pacífico hasta el sur de África. Si estos montículos fueron creados por la misma fuerza o solo son similares superficialmente, es otra pregunta que necesita más investigación. El hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912 ha fascinado a los historiadores desde entonces. Los sobrevivientes contaron historias del horror que vivieron esa noche y a lo largo de los años, los expertos han analizado el desastre desde todos los ángulos para ver si se pudo haber evitado. Ahora sabemos que varios factores contribuyeron al hundimiento del Titanic y que se pudieron haber salvado muchas más vidas. Pero un autor, un hombre llamado Morgan Robertson, aparentemente predijo el hundimiento del transatlántico años antes de que ocurriera el desastre. Cabe señalar que muchas personas todavía creen que el Titanic fue promocionado como insumergible por su capitán, pero en realidad él nunca hizo tal afirmación. En cambio, fueron los medios de comunicación y los materiales promocionales que cubrían el viaje inaugural del barco los que afirmaron que no podía hundirse. Los acontecimientos de esa noche son bien conocidos por la mayoría de nosotros y entendemos que una serie de errores y descuidos contribuyeron a la tragedia. Si bien el iceberg con el que chocó ciertamente jugó el papel más importante en el desastre, se pudieron haber tomado varias medidas para evitar la colisión, pero el destino tenía otros planes.
Los acontecimientos en el naufragio del Titán o Futilidad, el libro escrito por Morgan Robertson, son inquietantemente similares a los que ocurrieron a bordo del Titanic, lo que llevó a muchas personas a creer que él tenía algún tipo de premonición. Pero es mucho más probable que la relación entre su libro y los hechos reales sea solo una coincidencia. En el libro, el barco se llama Titán y también se promociona como insumergible. Podía transportar hasta 2.500 pasajeros y alcanzar velocidades de hasta 25 nudos. Finalmente, el barco partió en su viaje inaugural desde Nueva York, con destino a Inglaterra. Para llegar a su destino, se suponía que debía cruzar el Océano Atlántico Norte, tal como lo haría el Titanic 14 años después. Y en ambos casos, los barcos comenzaron a navegar por esta parte del océano a velocidades peligrosamente altas mientras evitaban los icebergs. Aunque estas coincidencias ya son inquietantes, aún habría más por venir. Tanto el Titán como el Titanic chocaron contra icebergs en su lado de estribor y desaparecerían bajo el océano helado solo unas horas después. Ambos barcos estaban mal preparados para tal evento, ya que ninguno llevaba suficientes botes salvavidas para la cantidad de pasajeros que se sabía que estaban a bordo. En ambos casos, más de la mitad de los pasajeros no pudieron ser salvados y la mayoría terminó en las aguas heladas. Después de que el Titanic se hundió, las similitudes entre el desastre y el libro de Robertson causaron bastante revuelo. Él insistió en que su historia era pura ficción y que las similitudes eran solo coincidencias, pero también había investigado mucho sobre la construcción de barcos mientras escribía su libro. Usando este conocimiento y mucha imaginación, escribió una historia que sería vista como casi profética 14 años después. E incluso él no pudo explicar las comparaciones indiscutibles entre los dos desastres. Ambos barcos eran cruceros de lujo, tenían aproximadamente el mismo tamaño, podían viajar a casi la misma velocidad. Ambos se hundieron a unas 400 millas de la costa de Terranova, y ambas tragedias se pudieron haber evitado si se hubieran tomado las precauciones necesarias. El panel de la serpiente cornuda es una obra de arte rupestre creada hace 200 años por el pueblo San del sur de África. Entre las representaciones de guerreros y varios animales identificables, hay una criatura extraña que no se parece a nada que viva en la zona. El animal ha desconcertado a los expertos, pero nuevas investigaciones sugieren que podría ser una representación de un animal extinto hace mucho tiempo. La región de Karoo, en la provincia del Estado Libre de Sudáfrica, fue alguna vez hogar del pueblo San de la cultura Khoi. El pueblo San todavía existe hoy en día, pero la cultura Khoi se ha extinguido. El pueblo no tenía un sistema de escritura y mucho de lo que sabían sobre el mundo solo podía determinarse a través de la arqueología. En la década de 1930, arqueólogos que trabajaban en las montañas Coesbury descubrieron elementos de la cultura. Entre los artefactos encontrados había arte rupestre que representaba a guerreros isiSulu luchando contra el pueblo Sotho-Tswana. Junto a la escena se observa una colección de animales, incluyendo una criatura no identificada. Esta criatura, conocida como el animal colmilludo, tiene un cuerpo curvado. Se pueden ver las extremidades delanteras y traseras, junto con la cola y una cabeza pequeña. De la cabeza salen dos colmillos curvados hacia abajo. El animal vivo más parecido es una morsa, pero los San no habrían tenido contacto con estos animales. El panel de la serpiente con cuernos no recibió mucha atención en ese momento. Y no fue hasta 2024 que un nuevo estudio intentó identificar qué animal era. Según los expertos, la obra de arte se suponía que representaba a una criatura de la lluvia. En la cultura Khoi, los San entraban en trance como parte de rituales de lluvia. En estos trances, las personas viajaban a un reino espiritual donde atrapaban criaturas de la lluvia y las traían de vuelta al mundo de los vivos. Se creía que el animal con colmillos era una de estas criaturas, pero era poco probable que fuera algo creado únicamente por la imaginación del artista. Los investigadores afirmaron que el pueblo San no representaba criaturas imaginarias en su arte. Algunas criaturas eran una amalgama de otros animales como serpientes, perros o humanos con colmillos. Pero no había ningún animal obvio en el que se basara la misteriosa criatura con colmillos. Al menos, no había ninguna criatura viva. El Disonodonte es un animal extinto desde hace mucho tiempo que vivió en la misma época que los dinosaurios. Era un ancestro de los mamíferos modernos, pero se parecía más a los reptiles que dominaban la Tierra en ese entonces. También vivieron en una zona que ahora es Sudáfrica. Se han encontrado muchos fósiles en la región de Karoo, incluyendo fósiles de Disonodonte. De hecho, los fósiles de esta criatura extinta se pueden encontrar no muy lejos del panel de la serpiente con cuernos.
Según los investigadores, la misteriosa criatura se parecía a cómo alguien podría haber imaginado que se veía el Disonodont, basándose únicamente en sus restos fosilizados. Los puntos en la criatura pueden incluso ser referencias a las protuberancias encontradas en la piel momificada que sobrevivió hasta la época moderna. Si esto es un Disonodont, es la representación más antigua conocida de uno. El Disonodonto fue descrito por primera vez por la ciencia en 1845. Las marcas identificadoras en los escudos representados en el arte rupestre datan la obra entre 1821 y 1835, lo que significa que definitivamente es anterior al descubrimiento. A pesar de los argumentos convincentes, no es posible afirmar con certeza que el animal extinto sea lo que se está representando. No hay otros ejemplos de la criatura con colmillos en el arte de los San, pero estas piezas aún podrían estar esperando a ser descubiertas. El rey Luis XVI de Francia asumió ese título a la edad de solo 19 años después de que su padre falleciera. Él y María Antonieta se casaron cuando él tenía solo 15 años, y es seguro decir que, debido a ciertos factores en su matrimonio, él se volvió muy inseguro y su confianza se vio seriamente afectada. Avanzando rápidamente a julio de 1789 y la toma de la Bastilla, que marcó el inicio de la Revolución Francesa. 3 meses después, Versalles también fue asaltado por una multitud enfurecida, y la familia real no tuvo más opción que huir, ya que se hizo evidente que probablemente no sobrevivirían a menos que escaparan al Palacio de las Tullerías. Llegaron allí sanos y salvos, pero no pasó mucho tiempo antes de que se cansaran de estar encerrados en el palacio, diciendo que empezaron a sentirse como prisioneros más que como miembros de la realeza. Decidieron que necesitaban salir de París de alguna manera. Mientras que casi todos en París se habían vuelto en contra de Luis, él creía que la gente que vivía en áreas más rurales lo aceptaría como su rey, y decidió que necesitaban mudarse a Montmédy. Estaba seguro de que serían protegidos por soldados dirigidos por oficiales leales, y Axel Fersen, un oficial sueco que era leal a María Antonieta, comenzó a idear su estrategia de escape, la cual es conocida como la fuga de Varennes. Alrededor de la medianoche del 20 de junio de 1791, comenzaron su viaje. A Luis le dijeron que usara un abrigo y un sombrero que normalmente llevaba el Chevalier de Courny, quien había estado visitando a la pareja algunas veces por semana anteriormente. Sus hijos estaban vestidos con ropa de niña, y a la institutriz, que acompañaría a la familia, le dijeron que actuara como si fuera una aristócrata rusa. María Antonieta, por otro lado, fingiría ser la institutriz y le dijeron que se vistiera completamente de negro, mientras que Luis fingía ser el ayuda de cámara del grupo. El plan era que el rey y la reina viajaran en carruajes separados, mientras que el resto del grupo se movía lo más rápido posible en carruajes ligeros. Pero María Antonieta se negó e insistió en que todo el grupo viajara junto. Una vez que dejaron atrás a los guardias en la puerta de la ciudad, Fersen se unió a ellos en un carruaje pesado que era tirado por hasta 6 caballos. Para ese momento, ya iban retrasados para encontrarse con las escoltas militares que se suponía debían garantizar su seguridad en el camino, y Luis le dijo a Fersen que dejara al grupo. En algún momento, cambiaron de caballos con la esperanza de causar confusión en caso de que los estuvieran buscando, pero la noticia de su escape ya había llegado a la Guardia Nacional. Como el convoy llevaba horas de retraso, las escoltas militares asumieron que el plan había sido abandonado y no cumplieron con su parte del plan. Además, el grupo había estado viajando mucho más lento de lo anticipado, y cuando uno de los arneses del carruaje se rompió, causó un retraso aún mayor. Luego, mientras cambiaban de caballos, Luis decidió que era buena idea hablar con algunos de los lugareños, y fue reconocido. La noticia de su ruta fue enviada por adelantado, y cuando los detuvieron, un jefe de correos llamado Jean-Baptiste Drouet reconoció tanto a Luis como a María Antonieta. Envió un mensaje a Varennes, y cuando el grupo llegó, un hombre mayor reconoció al rey e instintivamente se inclinó ante él, sellando así su destino y el de la reina para siempre. Ambos fueron arrestados y juzgados por traición, tras lo cual fueron declarados culpables, y gracias a esta desafortunada serie de coincidencias, nunca recuperaron la libertad. El cinturón de Kuiper es uno de los lugares más misteriosos de nuestro sistema solar. Es aquí donde se originan muchos de los cometas que vienen disparados hacia el Sol. También es el hogar de Plutón, Eris y otros planetas enanos. Los científicos están aprendiendo continuamente más sobre el cinturón de objetos en los confines de nuestro sistema solar. Pero hay una pregunta que aún no ha sido respondida. ¿Por qué termina ahí? Descubrir más sobre el cinturón de Kuiper ha ayudado a los científicos a entender la formación de nuestro propio sistema solar.
El anillo de cuerpos helados comienza alrededor de la órbita de Neptuno, a 30 unidades astronómicas del Sol. En el periodo temprano del sistema solar, estas bolas de hielo y roca estaban ubicadas mucho más cerca del centro, al igual que Neptuno y los otros planetas gigantes. Gradualmente Júpiter y Saturno se alejaron del Sol, lo que empujó a Urano y Neptuno aún más lejos. Neptuno finalmente se estableció en su órbita actual, pero el movimiento del planeta alteró las órbitas de los objetos del cinturón de Kuiper. Algunos fueron enviados al interior del sistema solar, donde se convirtieron en cometas o chocaron contra planetas. Otros fueron lanzados aún más lejos para formar un anillo amplio alrededor de los planetas. El cinturón de Kuiper tiene aproximadamente 20 unidades astronómicas de ancho, pero más allá de una distancia de 50 UA del Sol, se han descubierto pocos objetos. La caída repentina es sorprendente. Según los científicos, no es lo que esperaríamos y no es algo que hayamos visto en otros sistemas solares. Normalmente, el campo de escombros se extendería mucho más lejos, pero eso no ocurre con este cinturón. Hay algunas posibilidades sobre qué pudo haber causado lo que llaman el acantilado de Kuiper. Es posible que el acantilado simplemente se deba a la falta de observación. Los científicos han enviado satélites al cinturón de Kuiper y constantemente se está enviando nueva información sobre esta área de regreso a la Tierra. Pero esto sigue estando extremadamente lejos y cubre una vasta región del espacio. Es posible que simplemente no hayamos encontrado nada todavía y que investigaciones futuras descubran objetos que faltan. Pero parece más probable que esto sea una disminución genuina que necesita ser explicada. Las explicaciones mundanas incluyen la idea de que simplemente no había suficiente material tan lejos de aquí. Se piensa que el cinturón de Kuiper está formado por material que sobró de la formación de los planetas. Es posible que la cantidad de material sobrante simplemente fuera limitada, lo que explicaría la disminución. Esto iría en contra de lo que nuestros modelos dicen que debería verse el sistema solar. Pero podría ser que nuestro sistema solar sea anormal en comparación con otros. Teorías más interesantes dicen que hay otro cuerpo astronómico al que culpar. Los científicos han teorizado durante mucho tiempo sobre un planeta 9 que existe más allá del borde del cinturón de Kuiper. Muchos de los objetos más grandes en el cinturón de Kuiper tienen órbitas muy excéntricas o una órbita en ángulo en comparación con todo lo demás en el sistema solar. Una explicación para esto es que hay otro objeto de masa planetaria orbitando en algún lugar de las oscuras regiones exteriores del sistema solar. El tamaño de este objeto depende de dónde exactamente estaría su órbita. Podría ser tan pequeño como Marte, pero existe la posibilidad de que sea más grande que la Tierra. Sin embargo, un objeto de este tamaño no explicaría completamente la caída repentina. Es posible que haya múltiples objetos de masa planetaria que están esperando ser descubiertos. Y uno de estos podría ser más comparable a los gigantes de hielo conocidos que a la Tierra. Al igual que Neptuno, que causa el borde interior del cinturón de Kuiper, este misterioso planeta X podría ser responsable del límite exterior. El ataque a Pearl Harbor, que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1941, fue una gran sorpresa a pesar de que la inteligencia estadounidense anticipaba que era probable que ocurriera un ataque en algún momento. El problema fue que los funcionarios estadounidenses habían decidido que el ataque se llevaría a cabo en el sudeste asiático. Y aunque a la mayoría de nosotros nos enseñaron que el ataque ocurrió sin ninguna advertencia, la realidad es que se enviaron varias advertencias sobre el ataque, pero nunca llegaron a su destino gracias a una serie de coincidencias poco probables. Antes de que se llevara a cabo el ataque, Japón había formado una alianza con Alemania. Estados Unidos había tratado de mantenerse neutral en la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento e incluso mantenía relaciones diplomáticas con Japón. Pero la neutralidad de Estados Unidos se vio amenazada cuando el embajador Max Bishop, quien primero estuvo destinado en Osaka y luego en Tokio, se enteró de un ataque inminente en territorio estadounidense, particularmente en Pearl Harbor. Sin que Bishop lo supiera, el plan aún estaba en su etapa inicial y el ataque solo se llevaría a cabo 11 meses después. Pero de inmediato supo que tenía que hacer algo con la información que había reunido. Más tarde revelaría que recibió esta información del ministro peruano, quien, comprensiblemente, decidió no revelar sus fuentes. Agregó que Japón solo atacaría si decidía ir a la guerra con Estados Unidos, y Bishop tenía que asegurarse de que esta información fuera correcta antes de actuar en consecuencia. Se había puesto en contacto con varios periodistas que estaban cubriendo el conflicto en Japón, y ellos pudieron confirmar que, en efecto, un plan así estaba en marcha. Transmitió esto al embajador Joseph Grew, quien luego envió un telegrama a Estados Unidos con la esperanza de que el ataque pudiera ser frustrado.
A Bishop se le indicó entonces que regresara a Washington y en su camino hizo una parada en Hawái, donde se puso en contacto con soldados que estaban destinados en Pearl Harbor. Se enteró de que los vuelos de reconocimiento se realizaban durante el día, ya que los pilotos no podían ver de noche, y comenzó a presionar para que se hicieran más de estos vuelos. Durante más de 12 meses, sus súplicas cayeron en saco roto y desafortunadamente, el ataque se llevó a cabo como se había predicho, con resultados desastrosos. Estados Unidos entraría oficialmente en la guerra, la cual duraría otros 4 años. Pero varios otros factores pudieron haber prevenido o al menos minimizado el ataque, como cuando se detectó un gran grupo de aviones acercándose al puerto. Se envió un informe sobre el avistamiento a Fort Shafter, pero el teniente que recibió el informe, Kermit Tyler, decidió ignorarlo, creyendo que los aviones eran bombarderos B-17 estadounidenses que regresaban de un vuelo. El código púrpura japonés había sido descifrado y se entendía que la guerra con Estados Unidos era inminente, pero los descifradores de códigos estadounidenses no pudieron averiguar dónde se lanzaría el ataque. Además, se avistó un submarino japonés a unas 4 millas de la costa del puerto y fue hundido, pero su presencia no se consideró una amenaza seria y no se hizo nada más. Se cree que si estas advertencias se hubieran enviado y tomado en serio, se podrían haber hecho preparativos para el ataque y los acontecimientos de ese día podrían haber sido muy diferentes. Muchas gracias a todos por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.